Ya, el día lunes, hagamos un pequeño repaso porque ese día casi nadie estaba pescando, los caché. ¿Qué fue lo que vimos? Vimos la parábola, ¿cierto? Entonces hagamos aquí un breve repaso. Ya vimos la parábola. ¿Sí, po? A YouTube. En ADECA está el link a la playlist. Están todas las que hemos grabado. Porque las primeras, acuérdense que eran en pizarra y no las grabé. Quiero que se afirme. Ya, ahí sí. Ya, vimos la parábola, día lunes. Primero, ¿qué era? ¿Se acuerdan? ¿Qué era la parábola? ¿Cierto? Para definir la parábola necesitábamos dos cosas, que eran el foco y la directriz, ¿cierto? Ya, ahora, ¿qué era la parábola? Eran todos los puntos, vamos a hacerlo con naranjo, por ejemplo este punto, que cumplían ¿qué cosa? Esa distancia era igual a esa distancia, no me quedó tan igual, pero bueno, ¿sí? Entonces si colocamos otro punto por acá arriba, ese punto era de la parábola siempre y cuando se cumpliera ¿qué? Esa distancia y esa distancia eran la misma, ¿cierto? Ya, esa era la... Silencio, chiquillos. Esa era la definición geométrica de la parábola. ¿Cuál era la ecuación de la parábola? Era x cuadrado igual a 4p por i. Esta es la ecuación de la parábola. ¿Sí? La más simple. Aquí, ¿cuál era el vértice? O hagámoslo con color. Tengo hartos colores, aprovechemos los colores. O sea, así se calculaba con lo del colegio, ¿cierto? Pero de partida, ¿qué era el vértice? Era el punto. Ahí. Era el punto que estaba más cerca del foco, que al final era el mínimo o el máximo dependiendo del caso. ¿Sí? Ya, en ese caso, en la parábola que acabo de escribir, ¿cuál es el vértice? El 0, 0, ¿cierto? Ya. Chiquillos, silencio allí. Ya. Entonces, el vértice era 0, 0. ¿Y qué pasaba si es que nosotros queríamos encontrar el vértice, o sea, ubicar el vértice en otro punto? ¿Qué había que hacer? Esto moverlo, ¿cierto? Para los lados o para arriba y para abajo. ¿Y cómo se movía? Cambiando x por x menos un valor, pongámosle h, puede ser cualquier letra, ¿cierto? Igual a 4p por i menos k. Ya, y esta sí era la parábola en el caso general. ¿Cuál es el vértice de esta parábola? ¿Cuál era el vértice? Era h, k. ¿Y qué era el p? ¿Qué era el p? Bueno, en realidad en estricto rigor el valor absoluto de p era la distancia focal, ¿cierto? O sea, en otras palabras, la distancia del vértice al foco y a la directriz, porque es la misma. Si lo vemos en el dibujito, acá, en este dibujo, ¿cuál sería el P? O el valor absoluto de P. ¿Dónde lo identificamos? ¿O dónde lo ponemos? Ahí, ¿cierto? Eso vale valor absoluto de P. Y esto vale... ¿Cuánto debería valer? Lo mismo. ¿Sí? Ya. Por último,
Si el P es positivo, vamos a tener algo como lo que dibujé. Pero ¿qué pasaba si el P era negativo? Era al revés, ¿cierto? Entonces, este caso que dibujé es cuando el P es positivo. Y cuando el P era negativo, teníamos la directriz, por ejemplo esa, teníamos el foco, por ejemplo ese, ¿y para dónde era? ¿Cómo podríamos saber de antemano si es que esto abre hacia arriba o abre hacia abajo? Miren, la directriz está sobre el foco. ¿Sí? Cuando la directriz está sobre el foco, la parábola abre hacia abajo. ¿Y qué pasa cuando la directriz está abajo del foco? Abre hacia arriba, ¿cierto? Entonces, este es el caso cuando el P es negativo. ¿Sí? Eso fue lo que vimos el día lunes. En resumen, esos son los elementos de la parábola. Hoy día vamos a definir un nuevo elemento y vamos a ver parábolas que se abren para los lados. ¿Ya? Y si es que alcanzamos ecuación de la elipse también. Ya, entonces, lado recto de una parábola, eso no lo definimos. Definición, lado recto de una parábola. De partida, ¿qué es? ¿Qué es el lado recto? ¿Se acuerdan? Lo vamos a definir, pero estoy viendo si se acuerdan nomás. Exacto. El lado recto es un segmento que pasa por el foco, es paralelo a la directriz y conecta dos puntos de la parábola. ¿Sí? Eso es el lado recto. Entonces, escribámoslo. El lado recto de una parábola corresponde al segmento paralelo a la directriz que pasa por el foco y que conecta dos puntos de la parábola. Eso es. ¿Ya? Miren, hagamos el dibujo de nuevo. Ahí tenemos nuestra parábola. ¿Ya? Si la voy a hacer en el origen, porque acuérdense que podemos hacer todo en el origen y después trasladarlo. Ahí está la parábola. ¿Dónde estaría el foco? Estaría como por... A ver ahí. Sí, hagámoslo por ahí. Ese es el foco. La directriz estaría ¿dónde? Acá. ¿Y qué vendría a ser el lado recto? Como les decía, es un segmento que une dos puntos de la parábola, pasa por el foco y es paralela a la directriz, ¿cierto? Eso sería el lado recto. ¿Ya? Entonces les pregunto, ¿cuánto mide el lado recto? ¿2p? ¿Seguro? ¿Y cómo podríamos hacer esa cuenta si es que alguien... Porque en realidad mide 4p. 4p. Ya, pero ¿cómo lo sabemos? ¿Cuál era la ecuación de la parábola? Porque ahí desde el foco hasta la directriz hay 4p y como son las mismas distancias se divide en 0. Del foco a la directriz hay 2p. Porque esto vale p y esto vale p. ¿Sí? Ya. ¿Cómo se ve? Más fácil que eso. Esta era la ecuación, ¿cierto?
En este caso, esta recta, ¿cuál es la coordenada y de esa recta? O sea, aquí estamos en 0, 0, el vértice. ¿Cuánto me muevo hacia arriba para llegar al foco? ¿Se mueve? P. O sea, ¿cuánto vale el I? P. Reemplacémoslo. Si I es igual a P, nos va a quedar X cuadrado igual a 4P al cuadrado. ¿Qué pasa si sacamos raíz cuadrada? En ambos lados. O sea, raíz de X cuadrado, ¿cuánto valía? X. Valor absoluto de X. Tuvieron certamen de cálculo ayer nomás. Raíz de algo al cuadrado queda el valor absoluto, ¿cierto? Ya. Y raíz de 4P al cuadrado, supongamos que el P es positivo, por el dibujo que hice. ¿Cuánto es la raíz de todo eso? No, 2P. ¿Sí? O sea, ¿cuánto vale X? Vale 2P o vale menos 2P. ¿Sí? ¿Cuál sería la conclusión con eso? Este punto, ¿cuál es? Menos 2P. ¿Sí? ¿Y cuál sería el otro punto? ¿Y cuál es la distancia de uno al otro? 4P. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a enunciar como resultado, como proposición, como teorema, como le quieran llamar. No, pongámosle el lema. El lado recto de una parábola mide 4 valor absoluto de P. En el caso que el P fuera negativo, porque iba a ser para el otro lado y el P cambia de signo, pero es lo mismo. ¿Sí? Entonces, con esto, chiquillos, terminamos lo que son parábolas que abren hacia arriba o abren hacia abajo. ¿Qué nos falta? Para los lados. ¿Sí? Entonces, ahora estudiaremos parábolas que abren hacia los lados. ¿Sí? Y les pregunto, esto también deberían haberlo sabido para ayer, ¿qué pasa si en una relación cambiamos el i con el x? Se obtiene algo como la inversa, ¿cierto? ¿Y qué cumplía la inversa geométricamente? O sea, aquí tengo una curva, ¿sí? ¿Y qué pasa si cambio el x con el y? Trazamos la recta y igual a x, ¿y qué es lo que obtenemos? Una simetría, ¿cierto? Con respecto a y igual a x. Ya, entonces, ¿qué pasa si a esta ecuación ustedes cambian el x por el y? Ahí se va a hacer la simetría, ¿sí? Entonces, vamos a escribirlo como recordatorio. Recordemos que al reemplazar, o al intercambiar, mejor dicho, más que reemplazar, al intercambiar x con y, vamos a obtener algo que es simétrico respecto a la recta igual a x, ¿cierto? Estamos realizando una simetría con respecto a la recta igual a x. Eso es lo que estamos haciendo cuando cambiamos el x con el y, ¿sí?
Ese era el pack que nosotros estábamos trabajando, ¿cierto? Parábola, ahí está. Foco, ¿dónde estaba? 0p. Y la directriz era i igual a menos p. ¿Cómo era la gráfica? Vamos a hacerla aquí al ladito, de nuevo. La he hecho un montón de veces. Ahí está, ¿cierto? ¿Dónde está el foco? Estaba ahí. ¿Y dónde está la directriz? Estaba acá abajo, ¿cierto? Ya, ¿qué pasa si intercambiamos el x con el y? En todo esto, si intercambiamos, exacto. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Dijimos que era algo simétrico respecto a ¿qué cosa? No, respecto a esta. Siempre que nosotros cambiábamos el y con el x, lo que obteníamos era algo simétrico respecto a esa recta. La recta y igual a x. Esto lo hacían cuando calculaban la inversa. Acuérdense que la inversa, como cambian el y con el x, ¿qué pasaba con la función y su inversa? Tenían simetría respecto a esto. ¿Sí? Ya. ¿Qué pasa si ahora dibujamos lo mismo pero haciendo esa simetría? ¿Qué nos va a quedar? ¿Para dónde va a quedar abierta la parábola? A la derecha. Sí, o sea, estaba así, y yo quiero que esto sea simétrico, tiene que ser para allá, ¿cierto? Chuta. No, mejor la copio. Esto es trampa, pero no importa. Ahí está. Quedaría para allá, ¿cierto? ¿Dónde quedaría el foco? Si tenía coordenadas 0p, ¿dónde va a quedar ahora? Va a quedar en p,0. Si esta era i igual a menos p, ¿cuál va a ser la directriz ahora? Va a ser así, ¿cierto? ¿Y esa cuál sería? X igual a menos p. ¿Y cómo quedaría la ecuación si intercambiamos el x con el y? Y cuadrado igual a 4p por x. ¿Ya? ¿Cuál sería el foco, dijimos? Ah, sí, p,0. ¿Y la directriz? Sería x igual a menos p. ¿Ya? Y obviamente si el p es negativo, ¿qué va a pasar con esta figura? Va a ser para el otro lado, ¿sí? Para la izquierda. El lado recto mide lo mismo. Eso no tiene nada que ver con el intercambio. ¿Sí? Ya, ¿y qué pasa si nosotros queremos que el vértice sea otro punto? ¿Qué habría que hacer? Si queremos que el vértice esté en h, k. Igual que antes. ¿Qué es lo que hay que hacer? El i se reemplaza por i menos k y el x se reemplaza por x menos h. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿cómo nosotros vamos a saber para dónde abre una parábola? Antes de hacer cualquier cuenta. Y esto es importante, pongan atención. En esta ecuación, ¿cuál es la variable que está al cuadrado y cuál es la variable que no está al cuadrado? X está al cuadrado, ¿cierto? Y el y no. Cuando pasa eso, la parábola va a abrir para arriba o bien para abajo. ¿De qué va a depender? De P, ¿cierto? Del signo de P. Para arriba, P es positivo. Para abajo, P es negativo. Ya. ¿Y cuándo va a abrir hacia los lados? ¿Qué tiene que pasar? Cuando la y es la que está al cuadrado y la x está sin cuadrado, ¿cierto? Ya. En ese caso, va a abrir hacia la derecha cuando el P sea
positivo y va a abrir hacia la izquierda cuando el P sea negativo. ¿Sí? Ya, y con eso terminamos parábola. Hagamos unos dos ejercicios. A ver, tenía la guía por aquí, ¿cierto? Sí. Ahí está. No, hipérbola no, todavía. Ya, miren, parábola, ahí está. Parábola ítem 1. El otro día, ¿quién fue que dijo el F? Ítem 1. Esta parábola, ¿abre hacia arriba, abajo o hacia los lados? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Y de hecho, en particular es hacia arriba, ¿cierto? Ya, y esta, ¿a dónde debería abrir? Hacia los lados. ¿Por qué? Profe, ¿cómo supo que la primera abre ¿Hacia arriba? Porque si es que ustedes despejan el i, el coeficiente del x cuadrado es positivo. Eso era lo del colegio. No sé si te acuerdas que si tú tenías esto te decía para dónde abría. ¿Sí? Entonces aquí si despejas el i te va a quedar 8 o 1 octavo x cuadrado. Y eso es positivo, hacia arriba. Ya, y esta, miren, esta abre hacia la derecha o a la izquierda. Veamos cuáles son sus elementos. Si al final eso es lo que vamos a hacer. Y creo que esa es la más complicada de todas. O al menos de este ítem. Ya, ahí está. ¿Qué le vamos a hacer a esa parábola? Encontrarle todo. O sea, encontrar vértice, foco, directriz, lado recto. ¿Sí? No hay más. Ya, ¿qué hacemos? Ordenémosla un poco. Tiremos a un lado lo que tiene X y al otro lado lo que tiene Y. ¿Sí? Porque fíjense en la ecuación, cualquiera de las dos. Esta o esta está separada. ¿Cierto? A un lado lo con X y al otro lado lo con Y. Ya. ¿Cómo sabía cuando era una ecuación de parábola? Se sabe porque hay uno solo al cuadrado. Ah, da lo mismo si es X o Y. Da lo mismo si hay X o Y, porque eso te va a decir si abre hacia arriba, abajo o a los lados. Pero si hay uno solo al cuadrado, tiene que ser parábola. ¿Qué pasa si hay dos al cuadrado? Ahí no es parábola. Puede ser circunferencia, puede ser elipse, puede ser hipérbola. Que son las cosas que vamos a ver después. ¿Ya? Pero cuando es una sola al cuadrado, tiene que ser parábola. ¿Ya? Ya miren, 6x. Ya dejemos todo a ese lado. Y cuadrado menos 6y más 15. ¿Sí? ¿Qué creen que tenemos que hacer ahora? Ya, de partida. Factorizar. ¿Cómo? ¿Por i? ¿Sirve factorizar por i? ¿Por qué? Porque tiene que aparecer esto. O sea, lo que hay que hacer es completar cuadrados. ¿Sí? En toda esta parte de cónica, chiquillo, hay que completar cuadrados. En todas. ¿Sí? Porque es la única forma de que podamos identificar los elementos. Ya, ¿cómo completamos este cuadrado? ¿Qué le falta? El 3. 3. Sí, menos 3. No sé qué. Y cuadrado menos 6i. ¿Qué le falta para que sea un cuadrado perfecto? Era la mitad del segundo y eso elevado. Sería 9. 3. Y tenemos que restarle ¿cuánto? 9. El 3 al cuadrado. El 15. No importa. El 15 lo miramos después. ¿Sí? Solamente me estoy centrando en eso. ¿Sí? Entonces tendríamos 6x igual a eso que marqué en morado. ¿Cuánto vale? Y menos 3. Y menos 3 al cuadrado menos 9 más 15. ¿Alguien me puede decir, pero es que mejor conviene sacarle 9 a este 15? Es lo mismo. ¿Sí? ¿Y cuánto da eso? 15 menos 9 son
6. Pongámoslo al tiro. Más 6. ¿Sí? Ya, pues, y el ejercicio ya está casi listo. ¿Por qué? ¿A qué forma queremos llevarlo? Miren, ¿a dónde está? De hecho, estaba ahí mismo. Esa. Y menos algo al cuadrado tiene que ser igual a 4p por x menos otra cosa. O sea, esto tiene que estar solito. ¿Qué hago con el 6? Para el otro lado. ¿Por qué se.? De la fórmula, po. Sí. Cuando hicimos la deducción, aquí iba un 4p. Pero ¿por qué no puede ser otro número? O sea, sé que así está escrito, pero ¿por qué no otro número? ¿Cómo otro número? Por ejemplo, un 5p o un 2p. Ah, porque lo dedujimos el otro día. Pues dijimos, cuando la distancia de aquí a aquí es igual a la distancia de acá a acá, se cumple esto, 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 y apareció ese 4p. ¿Sí? Ya. ¿Y qué podemos hacer en el lado izquierdo? Factorizar por 6, ¿cierto? En esta parte siempre tienen que factorizar por el coeficiente de la x. ¿Ya? Ahí está. Ya, pues ahí está listo. De partida, ¿cuál sería el vértice? 1,3. El vértice es el punto de coordenadas. ¿Dónde se hace cero eso? En 1. ¿Y esto de acá? Esto es casi lo mismo que hacíamos en la circunferencia. 3. Listo, ahí está el vértice. ¿Cuánto vale P? ¿O cómo se saca? Acuérdense que esto era 4P. ¿Cuánto vale P? Vale 6 cuartos. Eso es 3 medios. Y eso es 1.5. ¿Cierto? ¿Qué cosa? Ya, entonces tenemos el vértice, tenemos el P. El P es positivo. Y además, la parábola tenía el I al cuadrado. Entonces, ¿para dónde va a abrir? Hagamos el dibujito. ¿Cierto? O sea, como el I está al cuadrado, o abre a la derecha o abre hacia la izquierda. Pero en este caso, como el P es positivo, abriría hacia la derecha. Ya, ubiquemos el vértice. 1,3. 1,3. Ahí está el vértice. ¿Va a abrir para dónde dijimos? Hacia la derecha. O sea, para allá. ¿Cierto? Ya no importa el dibujo. ¿Dónde estaría el foco? El foco está siempre en el eje de simetría, ¿cierto? O sea, va a estar por ahí. ¿Cuál sería la coordenada, las coordenadas del foco? ¿Se le suma y se le resta P o no? Por ahí va. Miren, la coordenada I se mantiene, ¿cierto? O sea, esto sería coma 3. ¿Y qué iría en la primera coordenada? Se le suma el P. Exacto, ¿cierto? ¿Cuánto vale eso? Vale P. ¿Sí? ¿Y cuánto nos daría? 2,5 o 5 medios. ¿Sí? ¿Y cuál sería la directriz? De partida estaría para el otro lado, ¿cierto? Ahí está. Ah, el menos P. Ya. De partida, la directriz, como es una recta vertical, va a ser algo de la forma x igual a un número, ¿cierto? ¿Cuál es ese número? Menos medio. Menos un Medio, 1,3. medio. ¿Por qué? No, no es coma 3, porque es la recta completa, ¿sí? Porque si aquí estamos en x igual a 1, hay que irse 1,5 para atrás, ¿cierto? ¿Por qué 1,5? Porque ese era el valor de P. ¿Ya? Y ahí estaría. ¿Cuál sería el lado recto? O sea, sabemos que es ese segmento, pero ¿cuál sería la medida de ese segmento?
mide, dijimos que era 4 valor absoluto de P, ¿cierto? Y eso da 4 por 1,5 son 6. ¿Ya? ¿Viste todo? De parábolas, al menos eso es todo lo que se puede hacer. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Qué? No. No fomento la violencia. Ya, y miren, ahora estamos en condiciones de hacer cualquiera. ¿Cuál podría ser? A ver, del 2, ¿hay algo interesante del 2? ¿El B? Ya, hagamos el B. ¿Dónde tiene...? ¿Fracciones? Da lo mismo eso. Ya, pero hagamos el B. Ahí está. Hagamos un dibujito primero, para saber para dónde abrir esta cosa. Ya, ¿dónde está el vértice? Menos 4, coma, menos 3. ¿Sí? Ahí está el vértice. ¿Qué más? El foco, ¿dónde está? Menos 4, coma, menos 5 medios. ¿Dónde está el menos 5 medios? ¿Más arriba o más abajo? ¿Cuánto es menos 5 medios? Es menos 2,5, ¿cierto? Está un poquito más arriba. ¿Sí? Está muy poquito más arriba. Ya, entonces la parábola, ¿para dónde tendría que abrir? Tendría que abrir hacia arriba, ¿cierto? Porque acuérdense que el vértice les dice el punto máximo mínimo, ¿cierto? Y el foco siempre está en el eje de simetría. O sea, ¿cuál sería el eje de simetría de esto? Tiene que ser ese de ahí, ¿sí? Y al ser ese el eje de simetría, la única opción que le queda a la parábola es que sea para arriba, ¿cierto? Esas son deducciones que ustedes tienen que ir haciendo a medida que van haciendo ejercicio. Ya, ahora, para encontrar la ecuación de una parábola, ¿qué es lo que necesitamos? Ya, de partida, esta no es la ecuación, ¿cierto? Porque esa es para la que abre para los lados. ¿Cuál es la que abre para arriba o para abajo? Acá está. Mejor la escribo. Ahí está. Esta es, ¿cierto? Ya. ¿Qué era el h, k? ¿Qué era eso? Las coordenadas del vértice, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría x menos menos 4, o sea, más 4. Y aquí va al cuadrado esto porque dijimos que iba a abrir hacia arriba. Si hubiese abierto hacia el lado, ocupamos la otra ecuación. Ya, igual, 4 por ¿cuánto? ¿Cuánto vale el P? El P vale 0,5, ¿cierto? Y si lo multiplicamos por 4, o ya escribamos lo completo y después desarrollamos. Eso vale P. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que vale eso? Porque corresponde a ese segmento, para la medida de ese segmento, ¿cierto? Y ese segmento va del menos 3 al menos 2,5, eso tiene medida 0,5, ¿ya? ¿Y qué iría después? ¿Y menos cuánto? Menos 3. Listo, ahí está la ecuación de la parábola.
Lo único que faltaría ahora es desarrollar todo. ¿Sí? Y si es que no se lo piden, ¿para qué? 4 por 0,5. El resultado es la ecuación de la parábola que tiene esos elementos. ¿Sí? Los elementos que dicen que tenga ese vértice y que tenga ese foco. ¿Ya? A mí no me quedó claro cómo se cuenta. O sea, sé que es para el gesto, no sé. Ajá, por eso. Sí, pues esto es menos 2,5. Ah, ¿Sí? ¿O no? Esto es menos 2,5. ¿Sí? Entonces, ¿dónde va a estar el foco? Ahí, pues tiene coordenada menos 4, pero está en menos 2,5, un poquito más arriba que el vértice. ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado si es que el foco estaba abajo? O sea, claro, la parábola hubiese abierto hacia abajo, pero el P hubiese sido negativo, ¿cierto? Entonces ahí ustedes ponen el P negativo ahí y ahí queda la ecuación. A ver, ¿cuál más podría ser? No tan largo. el 5. Cuyo lado recto. Ya el 6, sí, el 6 no es tan largo. El 5 igual es un poquito más largo. Existe un suicidaje, parece. ¿Mm? El 7. O sea, no era un coche, era un cambio, no sé si. Ya, este es el último que hacemos para después introducir la elipse. Allá es la ecuación de la parábola cuyo lado recto mide 8 unidades y el eje focal es I. ¿Ya? El eje focal no es nada más que el eje que tiene al vértice al foco, o sea, el eje de simetría. ¿Ya? Hagamos un esbozo de esto. Que sea el eje Y, dice que son dos soluciones, yo veo que son más. Que el eje focal sea el eje Y significa que la parábola puede ser así, ¿cierto? O puede ser así. ¿Ya? Si el lado recto mide 8 unidades, ¿qué sacamos de eso? ¿Cómo se sacaba la longitud del lado recto? El lado recto mide 8. Eso. Esto valía 4 veces el valor absoluto de P. O sea, ¿cuánto vale el valor absoluto de P? Vale 2. ¿Qué opciones tenemos para el P? Que sea 2 o que sea menos 2, ¿cierto? Le falta un dato a este ejercicio. Porque con eso, ¿qué es lo que construiríamos? Sería x menos h, ¿cierto? Al cuadrado igual a 4p por i menos k. Esa es la ecuación de la parábola. ¿Qué cosa ya conocemos? Hagámoslo solo con el 2. Después vemos el otro caso. ¿Qué pasa si el p vale 2? ¿Qué nos va a quedar? X menos h al cuadrado igual a 8 por i menos k. ¿Sí? Ya, ¿y qué más? Si es que este es el eje focal, ¿cuál sería la coordenada x del vértice?
0. Y la coordenada y del vértice, esa puede ser cualquiera. Por eso les digo que falta un dato. Entonces nos quedaría esto. ¿Ya? Y ahí falta, como les digo, falta un dato, porque el K puede ser cualquier número. No me gustó el ejercicio. ¿No se sacará con el lado recto? ¿Cómo se No, no, porque piensa que esta parábola tiene lado recto 8 y si esta tú la mueves para abajo va a seguir teniendo lado recto 8. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Independiente de donde tú la coloques, más arriba o más abajo, el lado recto es el mismo. ¿Sí? Ya, como les digo, no me gustó el ejercicio, porque tiene muchas soluciones. Hagamos algo más simple. Es casi lo mismo. Ya el 3. Ya, la ecuación de la parábola que tiene ese vértice y tiene esa directriz. Hagamos el dibujo para entender cómo va a ser. Vértice menos 3,4. Eso sería menos 3,4. Ahí está el vértice. ¿Y qué más? La directriz está ¿dónde? Creo que este lo hice el otro día, ¿no? Ahora que lo miro. Ya, pero hagámoslo de nuevo. I igual a 2. Esa es la directriz. Entonces, pregunta, la parábola, ¿para dónde abre? ¿Puede abrir hacia abajo? Va a tocar a la directriz. No puede tocarla. Es para arriba, sí. Tiene que ser para arriba. Es una cosa así. ¿Cuánto mide eso? El 2. Mide 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto valdría P? 2. Ah, ¿Sí? Sí, porque es 2 para arriba, 2 para abajo. 2 para arriba el foco, 2 para abajo es la directriz. ¿Cuál sería la ecuación? Es algo así. ¿Cuál es el que va al cuadrado? X. Lo que tiene X, ¿cierto? O sea, sería X menos Sería más 3. menos 3 sería más 3. Sería Acá iría Y menos, 4. ¿cuánto? Menos 4. ¿Y cuánto valía el P? 2. Listo, ahí está la ecuación. ¿Cuál sería la coordenada del foco? 3,6. Menos 3,6. ¿Cuál sería el lado recto? ¿O la longitud del lado recto? 8. ¿Sí? Si al final lo que está aquí, pero con signo positivo, es el lado recto, siempre. ¿Sí? Si lo quieren ver así. ¿Sí? Porque ¿cuánto era esto? Era 4P. ¿Ya? ¿Y cuánto mide el lado recto? 4, valor absoluto de P. ¿Ya? Preguntas. Con esto terminamos parábola. Ahora sí que sí. Entonces, ¿cuándo, haciendo un recuento, ¿cuándo vamos a saber cuándo es una parábola? ¿Qué es lo que hay que mirar? Que uno está al cuadrado. Que una sola esté al cuadrado. ¿Sí? No ambas. No ambas variables. Si las dos son elevadas Es otra cosa. Circunferencia, elipse O hipérbola. Ya, ahora, ¿cómo reconocemos para dónde abre? depende del... O sea, si el X está al cuadrado y el Y es el que no está al cuadrado, ¿va a abrir para arriba o para abajo. abajo? Y si el y está al cuadrado, habla a la izquierda o a la derecha. Si es al revés, o sea, si el Y es el que está al cuadrado y el X el que está sin cuadrado, va a abrir hacia los No está. lados.
¿Y quién es el que me dice para dónde abre? El P. Más que nada el signo de P, ¿cierto? Si el P es positivo, va a abrir para arriba o bien para la derecha. Si el P es negativo, ¿para dónde va a abrir? Para abajo o bien para la izquierda, dependiendo del caso. ¿Sí? Ese sería el resumen de todos los casos posibles. ¿Preguntas? ¿No? Ya, pues, y ahora entramos a otra cónica, la elipse. ¿Qué es la elipse? Partamos por eso. Hagamos un recuento rápido. ¿Qué era la circunferencia? La circunferencia. Eran todos los puntos que estaban a la misma distancia de un punto fijo que se llamaba centro. ¿Y a qué distancia estaba? Al radio, ¿cierto? Esa era la circunferencia. La parábola, ¿qué era? O sea, para definirla, ¿qué es lo que necesitábamos? Una recta que se llamaba directriz y un punto que se llamaba foco. ¿Qué era la parábola? Eran todos los puntos que estaban a la misma distancia del punto y de la recta. ¿Sí? Eso era la parábola. La elipse tiene una forma bien similar de definirse. Vamos a hacer un dibujito primero y después vamos a deducir la ecuación. Miren, para definir la elipse nosotros necesitamos dos puntos fijos. ¿Sí? Vamos a ubicarlo aquí, en el C,0 y en el menos C,0. ¿Sí? ¿Qué más? Vamos a definir una distancia fija. Definamos una distancia fija que va a ser 2A. Ya el A es un número cualquiera, positivo. ¿Ya? Por ejemplo, definir una distancia fija de 2, ya que sería lo más simple. ¿Y cómo se define la elipse? Son todos los puntos, pongan atención acá, chiquillos. ¿Ya? Ahí tengo un punto. Lo que tiene que cumplir una elipse es que si nosotros tomamos esa distancia y la sumamos con esa distancia, me tiene que dar siempre ese valor fijo. ¿Sí? O sea, si yo hubiese dicho, por ejemplo, que la distancia fija es 2. Si esto vale 1.5, lo otro tiene que valer 0.5, porque la suma tiene que ser esa distancia fija. Si nosotros ponemos el punto que está justo acá, ¿cuánto debería? Voy a hacerlo con otro color, sí. A ver, ahí. Por simetría, ¿cuánto debería valer cada uno de esos? 1, ¿cierto? Eso si es que estoy diciendo que la distancia fija es 2. Pero si es 2A, ¿cuánto mide cada una? A. ¿Ya? Entonces, ¿qué vendría a ser la elipse? La elipse son todos los puntos tales que, si yo sumo esa distancia, pongan atención, chiquillos, más esa distancia, ¿cuánto tiene que dar? Esa cantidad fija. Si tomo el punto de acá, S, sumo esa distancia, con esa distancia, ¿cuánto me tiene que dar? Lo mismo. ¿Ya? Entonces, eso es la elipse. Vamos a escribirlo ahora formalmente. La elipse corresponde al lugar geométrico de todos los puntos del plano
tales que, o todos los puntos X y del plano, pongámosle mejor, tales que la suma de distancias a dos puntos fijos, que se llaman focos, la suma de las distancias a dos puntos fijos, denominados focos, es constante. Y que vamos a definir como 2A. ¿Ya? Acá en el dibujito estaba claro. Sumo eso, ¿cuánto me tiene que dar? 2A. Sumo eso, ¿cuánto me tiene que dar? 2A. ¿Y cuáles son todos los puntos que cumplen eso? Por ejemplo, ahí hay uno. Sumo eso, ¿cuánto me tiene que dar? 2A. Y al hacer la gráfica, ¿qué es lo que se va a hacer? Va a ser una cosa así. ¿Ya? De hecho, hay un juego que se puede hacer con un hilito, con cositas que se pinchan. Si ustedes ponen aquí una cuerda que tiene una cierta medida, la estiran, ponen el lápiz, ¿qué es lo que van a dibujar si es que hacen eso? La elipse. ¿Por qué? Porque al final esto de aquí tiene la misma medida siempre. ¿Sí? Ya, deduzcamos la ecuación y con eso estamos. ¿Qué nos dice la definición? ¿Qué tenemos que sumar? Distancias. O sea, la distancia de x, y a uno de los focos. ¿Cuál es uno de los focos? Miren lo que puse. C,0. Y el otro foco es menos C,0. C,0 más la distancia al menos C,0 tiene que ser constante. ¿Sí? Igual a 2A. Y aquí hay que empezar a trabajar con la fórmula de distancia entre puntos. ¿Cuál es la distancia de xy a C,0? ¿Cómo se calculaba? Raíz cuadrada de x menos c al cuadrado, o c menos x, como lo quieras ver. ¿Sí? Ya. ¿Y la otra cómo nos quedaría? X más c al cuadrado más y al cuadrado igual a 2a. ¿Por qué lleva al cuadrado? El i, porque tenemos que hacer la diferencia de esos dos al cuadrado, si es distancia entre dos puntos. Entonces, eso menos eso al cuadrado más eso menos eso al cuadrado y todo eso en raíz. ¿Sí? Ya, ¿qué pasa si le vamos al cuadrado? Se elimina la raíz. Casi. O sea, se van a eliminar las raíces, pero ¿qué pasa si hay una suma al medio? Es un cuadrado de binomio. ¿Sí o no? Sí. Ya, ¿cuánto me queda el primero al cuadrado? Queda eso. ¿Cuánto queda el segundo al cuadrado? Queda eso. ¿Y cuánto sería el doble del primero por el segundo? 2 veces raíz de... Vamos a ver si cabe todo. ¿Y es igual a cuánto? Si estamos elevando al cuadrado.
2 al cuadrado, eso es 4 a cuadrado. Ya, vamos bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a reescribir esto dejando la raíz en uno de los lados. Cuatro a cuadrado, creo que no voy a alcanzar a hacer toda la deducción. Menos x menos c cuadrado menos x más c cuadrado menos 2y al cuadrado. ¿Qué creen que vamos a hacer ahora? Para sacar esas raíces. Volver a elevar al cuadrado. ¿Sí? Ya, pero esto no lo termino. Hagámoslo mañana. ¿Sí? Si volver a elevar, volver a hacer una operación. ¿Ya?